Amén. Entonces, vámonos rápidamente a la palabra y vámonos a leer Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Lo tenemos también proyectado. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Entonces, este pasaje se encuentra en el discurso del aposento alto. Entonces, aquí están registradas las últimas palabras de Jesús antes de su muerte, ¿sí? Ya aquí Jesús había hablado con sus apóstoles de que Él va a ser entregado, va a ser traicionado por uno de ellos, y que va a ser entregado, que va a ser crucificado, y que iba a haber una separación entre ellos, entre sus apóstoles y entre Jesús. Pero en el plan de Jesús no estaba dejarlos solos, ¿sí? Él iba a enviar al Espíritu Santo, al Consolador. Y esto está en la palabra en Juan 14, 16, donde dice: y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, dice el Señor. Sí, y quiero leer también rápidamente en Juan 14, 23, donde dice la palabra: Jesús respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, ahora sabemos por el versículo 16 de que el momento que recibimos al Señor, el Padre y el Hijo pasan a morar en nosotros por medio de su Espíritu. Amén. Ok, entonces en ese contexto es que el Señor les dice: yo soy la vid y ustedes y vosotros los pámpanos, ¿sí? Y vamos un rato a concentrarnos en la vid. ¿Qué era la vid? ¿Qué es la vid? Es un árbol de uvas, ¿verdad? ¿Sí? En el mundo mediterráneo en ese entonces, el árbol de vid era muy importante, justamente por su fruto, por las uvas, y porque también de ahí se producía el vino. Entonces, en el mundo mediterráneo era muy importante, y más allá de dar el fruto, el árbol de la vid no podía tener otro uso. La madera de la vid no se podía utilizar, las hojas tampoco se podían utilizar para algo más. Entonces, era un árbol estrictamente para dar fruto. ¿Sí? Entonces, pero en el Antiguo Testamento, la vid era un símbolo donde se refería a la nación de Israel. En algunos pasajes bíblicos, como en Salmos 88, 9, Isaías 5, 1, 7, Jeremías 2, 21, ¿sí? Aquí se refiere a la nación de Israel como la vid. Entonces, le tomaban como la vid a la nación de Israel. Pero ahora llega Jesús y a unas pocas horas antes de su muerte dice: yo soy la vid verdadera. Entonces no es en contraposición a una vid falsa, sino que lo que está diciendo Jesús acá es de que Él es la vid verdadera, Él es el verdadero Israel. Entonces, Él es el verdadero Israel, porque recuerden en Gálatas capítulo 3, donde dice el apóstol Pablo que la promesa de Dios le dio a Abraham y se la dio a Abraham y a su simiente. No dijo se la dio a Abraham y a sus simientes como si se trataran de muchos, sino a su simiente.
¿sí? ¿Y quién es ese simiente? Es Cristo Jesús. Entonces Cristo, Jesús es el verdadero Israel, y eso es lo que Jesús está diciendo cuando dice, yo soy la vid verdadera. De manera que entonces que todos esos frutos que Israel como nación no pudo dar porque fue una nación infiel al Señor, ahora viene Jesús y va a producir esos frutos por medio de sus apóstoles, por medio de sus discípulos, y les dice, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, y han sido escogidos por mi Padre para llevar mucho fruto. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál es ese fruto? Porque en la lectura Jesús no termina diciendo cuál es el fruto. Entonces, habla de la vid, habla de los pámpanos, sí, pero no nos dice cuál es el fruto. Y ahora la palabra nos va a llevar a identificar cuál es el fruto de la vid. Entonces, muchos pensamos, y lo digo así porque yo también lo pensaba, de que un fruto es tal vez traer a un nuevo creyente a la iglesia, tal vez hacer convertirse a una nueva persona al Señor, o servir en la congregación a los hermanos, ¿sí? No estoy diciendo que eso no tenga valor, de hecho es muy importante, pero es parte de el fruto, pero no es el fruto como sí. Entonces, ¿por qué? Entonces, la palabra de Dios muestra un claro camino para entender de que el fruto que está hablando Jesús, el fruto de la vid verdadera, es el mismo Cristo Jesús. Porque Él dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Entonces, si Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, o las ramas, se podría decir, ¿sí? Entonces el fruto que recorre por la vida hacia las ramas, o sea, el fruto que se produce de la savia que recorre desde el tronco hacia las ramas, es el mismo fruto de Cristo. Entonces, vamos al versículo 8, donde vamos a entender también de que el fruto es Cristo Jesús. Entonces dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Entonces Cristo está diciendo primero que ese fruto es la evidencia de que somos cristianos. Y también dice que de ese fruto, por medio de ese fruto es que el Padre puede ser glorificado. Ahora le pido que vayan conmigo a Juan 14, 12, 14, no sé si lo pueden poner en pantalla. Y dice la palabra, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces aquí vamos a entender también de que todo parte de Él y por Él. Entonces la lectura claramente nos está diciendo que todo lo que pidiéramos en nombre de Jesús, Él lo hará. No está diciendo que todo lo que pidieres en el nombre de Jesús, Dios te va a dar la fuerza para que tú lo puedas hacer. No. Jesús dice que Él lo hará, porque es importante esto, porque por medio de Jesús es que nosotros glorificamos al Padre. No hay otro camino. Recuerden también que en otra palabra dice que nadie llega al Padre si no es por Jesús, por el Hijo. De la misma manera, no podemos glorificar al Padre si no es por el Hijo. Amén. Ya, y esto es un punto importante. Entonces, la razón por la que nuestras vidas pueden traer gloria al Padre es por el hecho de que Jesús mora en nosotros, ¿sí? De que el fruto de la vid verdadera mora en nosotros y obra a través de nosotros, porque estamos unidos a Él como el pámpano está unido a la vid, ¿sí? Y aquí hay una conexión muy fuerte en Juan 14, 20 que dice, en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí,
y yo en vosotros. Entonces, miren esta conexión que dice, yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en ustedes. Entonces aquí hay una conexión muy fuerte que tenemos con Cristo y de esa manera es que podemos glorificar a Dios. Entonces de esa manera es que podemos dar frutos para la gloria de Dios porque hemos sido unidos a Cristo por la fe. Desde el momento en que nosotros hicimos esa oración, ¿sí?, para recibir al Señor, el momento en que nosotros hicimos esa oración de salvación, que aceptamos al Señor, como nuestro Salvador, desde ese momento la vida de Jesús fluye a través de nosotros. Escucha esta frase. Sobre el fruto de la vida verdadera, ¿sí? Es la vida de Jesús en mí, siendo vivida y manifestada a través de mí. Sí, piensen esto, es la vida de Jesús en mí, siendo vivida y manifestada a través de mí. Entonces, es Jesús mismo como el fruto de la vid verdadera, siendo reflejado a través de nosotros. Yo en una clase anteriormente hablamos de que la luna no brilla con luz propia. La luna es un reflejo de la luz del sol. ¿Sí? Por eso tiene el brillo. Entonces, de la misma manera, nosotros somos reflejos de Cristo hacia las demás personas. Entonces, el amor de Cristo debe ser reflejado a través de nosotros hacia las demás personas. Entonces, de esta manera es que también nosotros estamos siendo conformados al carácter de Cristo, ¿sí? Porque escuchen, mientras más se vea en Jesús en nosotros, más gloria recibe el Padre. Entonces, esa es la idea. Entonces, aquí el fruto sí puede ser traer una nueva persona a la iglesia. Sí, porque Jesús te da el poder para hacerlo, para traer a esa nueva persona. Sí puede ser servir en tu congregación a los hermanos, sí, porque Jesús te da el amor y te da el poder para servir a tus hermanos. Sí puede ser llevar a un nuevo creyente a los pies del Señor, porque Jesús te da el poder para hacerlo. Entonces, es Jesús el centro de todo. Ahora quiero utilizar una analogía justamente con el árbol de la vid. Entonces usted, bueno, ya hablamos un poco sobre esto. Entonces usted, ¿cuántos racimos de uva cree que puede producir una rama? ¿Por ahí 2 o 3? No, déjeme decirle que una rama no puede producir frutos por sí. ¿Sí? El fruto es producido en la rama porque parte de la savia a través de la vid y esto llega a la rama y ahí se producen los frutos. Entonces, pero esto justamente por la conexión fuerte que estuvimos hablando, por una conexión ininterrumpida que tiene el pámpano o las ramas con la vid. Entonces, de esa misma manera es que nuestra conexión debe estar siempre con Jesús, que es el fruto de la vid verdadera. ¿Por qué? Porque solo de esa manera es que podemos llevar gloria al Padre, por medio de Jesús. Entonces, pero para esta conexión ininterrumpida, la lectura que tuvimos al principio nos da se puede decir un mandamiento, o hay una acción donde se repite muchas veces, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y vámonos a la lectura nuevamente rapidito, a la primera, que leímos en Juan 15, 1, 8. Y escuche el verbo de acción que se repite tantas veces, que eso es lo que nos pide Jesús que debemos hacer. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Sí? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. 7 veces se repite esta acción. Entonces, ¿qué es lo que necesita Jesús, o qué es lo que necesitamos nosotros para mantener esa unión ininterrumpida con Jesús? Es permanecer en Él. Es permanecer en Él. Y ahora, ¿cómo permanecemos en Él? ¿O qué es permanecer en Él? Bueno, permanecer en Él no es otra cosa que mantenernos en comunión con Él y en dependencia de Él en cada momento de cada día. Sí. Bueno, no les había mencionado el punto 1, pero ese fue el punto 1. Vamos al punto 2, que justamente es la importancia de la palabra en la oración y la oración. Y estas son las dos herramientas tan fuertes que nos van a ayudar a permanecer en Jesús. Entonces, permanecer en Cristo es estar apercibidos de su presencia en nuestras vidas en una forma intencional. Mantener una comunión cercana con Él a través de la palabra y a través de la oración. ¿Sí? Aquí noten en los versículos también que leímos en el 7, 9 y 11, que ustedes lo van a poder revisar. Y aquí dice, si permanecéis en mí y mis palabras, dice, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces, si ven, es la palabra y es la oración que siempre van a ir juntas para permanecer en Cristo. Permanecer en Jesús, mis hermanos, es permanecer en su palabra. ¿Sí? Permanecer en Jesús es permanecer en unión con Él a través de la oración. Esa es la manera de permanecer en Jesús, es dejando que su palabra permanezca en nosotros. Y aquí tengo una pregunta para todos nosotros, y no tienen que responderme. Es una pregunta que usted se haga en su interior, ¿sí? En su conciencia. ¿La palabra de Dios es un visitante o es un habitante en su vida? ¿Sí? Reflexione un poco ahí. Si la palabra de Dios es un visitante o es un habitante en su vida. Mientras leo la palabra en Colosenses 3:16, donde dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, aquí dice, la palabra more en vosotros. ¿Sí? Entonces, si es que la palabra de Dios es un visitante en tu vida, difícilmente vas a poder permanecer en Cristo. Y dice también, la palabra more en vosotros un poco. No, dice, la palabra more en vosotros abundantemente. Sí, hay otra cita bíblica donde dice que debemos meditar en la palabra día y noche. Sí, entonces, cuando la palabra more en nosotros abundantemente, junto con la oración, esas dos herramientas poderosas van a permitir que siempre permanezcamos en Cristo. Y tengo también algo que escuché, puede ser como un trabalenguas, en una de las prédicas que tuve que escuchar para poder preparar el mensaje. Han sido, ¿cuánto tiempo, pastor? ¿6 meses de preparación? No, mentira. Dios mío, ¿cómo sabe decir, pastor? Dios santo de la gloria.
Entonces, parecería un trabalenguas, pero data la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Escuchen. Dice, la palabra de Cristo es el instrumento de Cristo usado por el Espíritu de Cristo para nutrir nuestra unión con Cristo y transformarnos a la imagen de Cristo. ¿Sí? La palabra de Cristo es el instrumento de Cristo usado por el Espíritu de Cristo para nutrir nuestra unión con Cristo y transformarnos a la imagen de Cristo. Esa es la importancia de la palabra. Así que mantenerse en comunión con Cristo por medio de la oración y la palabra es lo que produce en nosotros el fruto de una vida que es semejante cada vez a la vida de Jesús. Amén. Vamos al punto 3. ¿Sí? Y aquí vamos ya a irnos al libro de Gálatas, porque en el libro de Juan ya vimos cuál es el fruto de la vida verdadera, que es Jesús. ¿Sí? Ahora vamos al libro de Gálatas y vamos a ver lo que nos dice aquí, lo que es caminar en el Espíritu y ser portadores de sus frutos. Entonces, ¿qué es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo formándose en nosotros, los creyentes. Atributos del carácter de Cristo que son manifiestos en nosotros de una forma progresiva. ¿Sí? Esto no es de una vez el momento que recibimos al Señor. ¿Sí? El carácter de Cristo se va formando en nosotros de una manera progresiva en base a nuestro crecimiento espiritual, a nuestra madurez espiritual. Entonces es un camino que debemos recorrer, ¿sí? No es un camino de velocidad, más bien se podría decir que es un camino de resistencia, de constancia, el que nos va a permitir estar junto con Jesús. Las características del carácter de Cristo que por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, empieza a formar ese carácter cuando nosotros le damos el control al Espíritu Santo, ¿sí? Y no a nuestra carne. Entonces, con esto vamos a la lectura en Gálatas 5, 16, 25, por favor. Si me pueden ayudar en la pantalla, perfecto. Dice la palabra, digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces, aquí lo que nos dice es que no es solo eso. Hay muchas cosas más que están mal. Acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Entonces aquí nos dice la palabra andad en el Espíritu, ¿sí? Y la Biblia describe el andar en el Espíritu como un estilo de vida, hermano. Eso, andar en el Espíritu debe ser un estilo de vida en cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Qué significa realmente vivir guiados por el Espíritu? Entonces todos los creyentes tenemos el Espíritu de Cristo que habita en nosotros, ¿sí? El Consolador que proviene del Padre. Entonces es el Espíritu Santo quien ayuda a los creyentes en la oración, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, como dice en Romanos 8:27. También guía al creyente hacia la justicia y produce su fruto en quienes se someten a él. ¿Sí? Los creyentes deben someterse a la voluntad de Dios y caminar en el Espíritu. ¿Sí? En la Biblia caminar suele ser una metáfora de la vida cotidiana, pero la vida cristiana es un viaje, como les había dicho, que hemos de recorrerla y hemos de progresar constantemente. Sí, ¿qué es caminar con el Espíritu?
o caminar tras del Espíritu. Y déjame usar esta ilustración. Bueno, sabemos que habían grandes filósofos antes como era Sócrates, Aristóteles y Platón. ¿Sí? Y Aristóteles fundó la escuela llamada el Liceo. Entonces, en esta escuela tenía una manera diferente de enseñar. ¿Sí? Ellos no enseñaban como ahora se enseña en un salón, el profesor al frente, los estudiantes ahí al frente también aprendiendo, sino era una manera muy peculiar. Entonces aquí entra una palabra griega, no podía faltar la palabra griega porque si no, el pastor le encantan las palabras griegas, ¿verdad? Entonces, la palabra griega peripateo. ¿Sí? ¿Qué significa esta palabra? Significa andar detrás de o en un sentido o en un cierto sentido. Entonces, la manera de cómo enseñaba Aristóteles a sus estudiantes era de que él iba enseñando y sus estudiantes o sus discípulos, sus aprendices venían atrás de él. Entonces, él iba enseñando y ellos iban aprendiendo. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? ¿Sí? Es de que de la misma manera nosotros debemos andar con la palabra. ¿Sí? La palabra de Dios, ¿quién la inspiró? El Espíritu Santo. Entonces, si andamos atrás de la palabra de Dios, entonces estamos andando con el Espíritu. Entonces, a eso me refiero. A eso se refiere también la lectura, andar en el Espíritu. ¿Sí? Andar en la palabra, todo el tiempo con la palabra. De esa manera andamos en el Espíritu. Entonces, en Gálatas 5:25, Gálatas 5 describe la obra del Espíritu Santo en el creyente, que en contexto es la liberación de la ley de Moisés, porque los que andan en el Espíritu guardan por fe la esperanza de la justicia y están libres de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, para entender esto, vamos a irnos a la palabra en Gálatas 3:1-5, donde hay un llamado de atención muy fuerte por parte del apóstol Pablo hacia la iglesia de Galacia. Sí, porque comienza diciendo: oh Gálatas insensatos. ¿Sí? Para ese entonces, esta palabra era muy fuerte. ¿Sí? Justo hablábamos con el pastor y le decíamos, porque en las prédicas que escuché, el pastor decía que si traemos ese llamado de atención a la actualidad, es como que el apóstol estuviera diciéndoles: oh queridos imbéciles de Galacia. ¿Sí? Entonces, se estaba refiriendo muy fuerte a la iglesia de Gálatas, diciéndoles: oh Gálatas insensatos. ¿Sí? Continúa la lectura diciendo: ¿quién os fascinó? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? Para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree en Jesús por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe, por el oír por fe. Sí, porque el llamado de atención a la iglesia de Gálatas es porque ya siendo revelado Jesucristo crucificado en la cruz, y ustedes saben que en ese contexto el velo fue rasgado, tenemos libre acceso al Padre, ¿sí? Entonces la iglesia de Galacia seguía viviendo por la ley, habiendo ya recibido la gracia de Jesús en la cruz.
Entonces, por eso es el llamado de atención que hace el apóstol a la iglesia de Gálatas, donde dice, cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Sí? Entonces, si recibisteis por el Espíritu, si recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Entonces dice, tan necios sois, que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿A qué se refiere con esta frase también? Mis hermanos, si es que usted obedece al Señor y hace obras para agradar al Señor, por alcanzar su favor, está viviendo como la iglesia de Gálatas en la carne. ¿Por qué? Porque si nosotros obedecemos a Dios y hacemos las cosas para agradarle a Él, no es para alcanzar el favor, sino porque ya fuimos favorecidos en la cruz. Entonces es por agradecimiento, porque ya fuimos favorecidos por Cristo, por gracia, por fe. Entonces ese es el llamado de atención que está haciéndole el apóstol a la iglesia de Gálatas. ¿Sí? Entonces les está diciendo que anden en el Espíritu, porque ya fue revelado Jesucristo en la cruz, ya fue entregado el Espíritu Santo. Entonces les dice que vivan, que anden en el Espíritu. Además, los que andan en el Espíritu no van a buscar satisfacer los deseos de la carne. Entonces la carne es nuestra naturaleza caída bajo el poder del pecado y está en conflicto directo con el Espíritu. Antes de que nosotros recibamos al Señor, bueno, o voy a hablar por mí. Antes de recibir al Señor, en especial los que fuimos rescatados por el Señor, que tal vez no crecimos en cuna cristiana, fuimos rescatados por el Señor. Antes de ser rescatados por el Señor, yo no hacía más que satisfacer los deseos de la carne, porque no había algo que le dé como que una contraposición, ¿sí? Porque si no conocías la verdad, entonces simplemente todo estaba bien. O sea, todo lo hacías en base a satisfacer los deseos de tu carne. Pero cuando recibí a Cristo, ¿sí? Cuando acepté al Señor, como mi Salvador, entonces, como dice la palabra, entonces el Padre y el Hijo pasan a morar en mí por medio de ese Espíritu. Entonces ahí es donde ya nace una contra, porque están los deseos de la carne, pero ya están los deseos del Espíritu también. Entonces ahí es donde ya las cosas que aparentemente estaban bien, ¿sí? A causa del conocimiento de la verdad, tú te das cuenta que ya están mal. Y es porque el Espíritu Santo te empieza a redarguir y te empieza a revelar. Amén. Entonces, cuando la carne está al control, los resultados son obvios, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu está en control e introduce cualidades de Dios dentro de nosotros, al margen de las restricciones de la ley, los creyentes hemos crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Entonces, y ahora andamos en el Espíritu, y los que caminan en el Espíritu están unidos a Él y son portadores del fruto que el Espíritu produce. Los que caminan en el Espíritu confían en el Espíritu Santo para que los guíe en pensamiento, palabra y obras. Demuestra la santidad cada día como lo hizo Jesús. Hermanos, demostremos la santidad cada día como lo hizo Jesús, aun cuando Él fue llevado al desierto para ser tentado. ¿Sí? Y si hablamos de un caminar buscando que la vida de Jesús o el carácter de Cristo sea reflejado por medio de nosotros, entonces debemos caminar buscando llegar a la estatura del varón perfecto, como dice la palabra, ¿sí? Donde el espíritu que habita en nosotros venza a todo deseo de la carne que venga a nosotros. Entonces, andar en el Espíritu es estar lleno del Espíritu, ¿sí? Y hay algunos resultados sobre la llenura del Espíritu en nosotros, ¿sí? ¿Y a qué nos lleva eso? Es al agradecimiento, es al cántico, es al gozo. Ahí es cuando estamos andando en el Espíritu.
Hermanos, los que andan en el Espíritu siguen la dirección del Espíritu, dejando que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros. Y ahí el Espíritu usa la palabra de Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Viven de acuerdo con las normas del Evangelio, pues el Espíritu les mueve a la obediencia cuando caminamos en el Espíritu. Ahí descubrimos que los apetitos pecaminosos de la carne ya no tienen dominio sobre nosotros. Y debemos hacer que ese fruto crezca en cada uno de nosotros cada día. ¿Cómo lo hacemos? Primero, recordando continuamente cuál es nuestra identidad. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra identidad, hermanos? No le creamos al enemigo cuando nos dice que no hay otro camino más que pecar. Sí hay otro camino. Es por Cristo, es en Cristo y es para Cristo. En segundo lugar, debemos atacar el pecado de a nivel motivacional. Sí, debemos entender que no existe nada ni nadie que nos pueda dar la satisfacción que nos puede dar Dios. ¿Sí? Porque están los deseos de la carne, pero pueden haber también deseos que no sean malos, pero se convierten en malos. Puede ser que un soltero anhela casarse. Yo creo que todo mundo que está soltero anhela casarse, formar una familia. Pero si ese deseo se convierte en un sobredeseo y desplaza a Dios del primer lugar, entonces ahí se vuelve malo. Porque empiezas a vivir en la carne, empieza a ser tu carne la que está floreciendo y menguando el espíritu. Entonces debemos atacar el pecado a nivel motivacional. No existe nada, ni un ser humano, ni una criatura que nos dé la satisfacción que nos puede dar el Creador. En tercer lugar, anda en el espíritu, y ya vimos todo lo que eso significa. Ve detrás del Espíritu y la palabra delante de ti. En dependencia del Espíritu. ¿Y saben qué va a pasar aquí? Es una promesa que dice: no satisfaceréis los deseos de la carne. Entonces, hermano, toma la determinación de seguir al Espíritu de Cristo en su intención de conformarte al carácter de Cristo, prestando atención a su palabra, tratando de discernir y obedecer su voluntad en dependencia del Espíritu. Entonces tú vas a andar en el Espíritu. Y quiero ir concluyendo, y quiero darte una ilustración. Supongamos que yo quiero tocar el piano, pero no sé tocar el piano. Entonces empiezo a tocar y verdaderamente nadie me entiende. Y me acordé justo, bueno, Abel no está, pero me acordé del hermano de Abel que está dando clases de piano a los muchachos que están preparándose para el ministerio de alabanza. Y yo decía, él viene y me ve queriendo tocar el piano y me dice: ¿tú quieres tocar el piano? Yo le digo: sí. Me dice: mira, yo tengo un poder que si tú tocas el piano mirándome a mí, vas a tocar perfecto. ¿Sí? Y digo: a ver. Entonces empiezo a tocar el piano y estoy viendo al hermano de Abel y empiezo a tocar. ¡Wow! Parecía el coro de los ángeles. Y me dice: entonces vas a tocar el piano el día domingo en el culto. Listo, vamos a tocar el piano el día del culto. Dice: yo voy a sentarme en la primera fila para que me mires y de esa manera toques el piano. Y vengo el domingo al culto y empiezo a tocar él sentado ahí al frente y tocando muy bien. ¿Sí? Pero mi deseo de la carne me quiere hacer quitar mi mirada de ahí, porque quiero ver a ver mi familia cómo está sorprendida de cómo estoy tocando. ¿Sí? Y quito mi mirada. Y eso se vuelve un desastre.
Hermanos, la única forma que tú puedes tocar la vida cristiana es mirando a Jesús. No hay otra forma. No quites tu mirada de Él. Nosotros solo somos ramas que podemos llevar fruto, producido por el Espíritu de Cristo, únicamente por estar conectados a la vid, que es Cristo Jesús. Si tratamos de hacer algo en nuestras fuerzas, fracasaremos por completo. Porque separados de Jesús nada podemos hacer, ¿sí? Y recuerda algo que dije al principio, que es la vida de Jesús siendo vivida y manifestada a través de mí. Nuestro fruto es el fruto de Cristo, porque las operaciones de la gracia de Dios solo son obradas por Él, por Cristo. Los santos están llenos de frutos de justicia, según Filipenses 1:11, que son por medio de Jesucristo para la alabanza y gloria de Dios. Entonces, hermano, si existe el gozo, es el gozo de Cristo. Porque Juan 15:11 dice: estas palabras os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Si hay alguna paz, es la paz de Cristo. Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy como el mundo las da. ¿Sí? Si hay algún amor, que es el más grande de todos, es el amor de Cristo. ¿Sí? Porque ese amor está reflejado, el mayor acto de amor en la humanidad está reflejado en la cruz del Calvario. Y de ese amor tan grande puede haber también una mansedumbre, una ternura. Segunda de Corintios 10:1, Pablo dice: os ruego por la ternura y mansedumbre de Cristo. Entonces, ¿se dan cuenta? Es Cristo, ¿sí? Es el amor de Cristo, es el gozo de Cristo, es la paz de Cristo, es la ternura y mansedumbre de Cristo. Es el carácter de Cristo, hermano. Es el carácter de Cristo siendo formado en cada uno de nosotros. Pero tienes que mirar a Cristo. En resumen, ¿quieres llevar fruto para la gloria de Dios? Permanece en Cristo. ¿Quieres permanecer en Cristo? La palabra de Dios debe morar abundantemente en ti. Debes empaparte de esa palabra. Debes meditar en esa palabra. Debes aferrarte a esa palabra. Por encima de cualquier opinión humana, hermano. En dependencia de Él y en oración, déjate guiar por la palabra que el Espíritu Santo inspiró. Jesús ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los días. Conversa con Él cada día de tu vida. Derrama tu corazón en su presencia. Clama constantemente por su ayuda y dale gracias por todas sus bendiciones. Y memoriza esta palabra, hermano. El que permanece en mí y yo en Él lleva mucho fruto, porque separados de Él nada podemos hacer. Amén. Dale un aplauso al Señor. Toda la gloria, toda la honra es para Él. Nosotros solo somos instrumentos. Y estoy muy contento por estar aquí. Porque a pesar de todos los errores que he cometido, el Señor es bueno. Y tengo grabada una palabra en mi cabeza, que Dios utiliza tu miseria para construir un ministerio. Y conversábamos con Steven en mi casa un día, y yo le dije también: Steven, Dios utiliza tu miseria porque está creando un gran ministerio. ¿Sí? Y Dios bendiga a Steven, que está llevando la palabra a todas esas personas que necesitan.
Así es que, hermanos, es Jesús. Es en Él, es por Él y es para Él. Sí. Y siempre va a ser Jesús.